¿Por qué se suele recordar la Primera República de un modo negativo? ¿Cómo emplearon los actores políticos de los años 30 la Primera República para atacar o defender un régimen de democracia liberal? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy nos sumergimos en las batallas por la memoria histórica para descubrir cómo el recuerdo de 1873 moldeó el futuro de España. Para ello me acompaña Lara Campos, historiadora que ha publicado el libro Recordar la República, la imagen de la Primera República en la Segunda, que puedes comprar con el enlace de afiliados de la descripción. ¡Empecemos! Memorias Hispánicas. Una de las tesis centrales de tu libro es que la memoria de la Primera República importa tanto más como la República en sí misma. ¿Puedes explicarle eso a alguien que no sea historiador? O sea, ¿por qué estudiar el recuerdo de algo en vez de los hechos en sí mismos? Bueno, yo creo que las dos historias son importantes y son complementarias. La historia del hecho en sí nos ayuda a comprender qué es lo que ocurrió a través de las fuentes con las que contamos para analizar e interpretar aquello que tuvo lugar en el momento. La historia de la memoria tiene más que ver con la forma en la que esos acontecimientos, no tanto pasados por el tamiz del trabajo del historiador o de la historiadora, sino de la memoria colectiva o de la memoria general, se van pasando de una generación a la siguiente. La manera en la que recordamos aquello que ocurrió al final acaba siendo tan importante o más que el hecho en sí, como ocurrió en relación a la Revolución Francesa. Más que la Revolución Francesa en sí, es la manera en la que se ha ido pasando la memoria de esa revolución, ¿no?, de aquellos hechos de una generación a otra. Entonces, no es que sea más importante o menos historiar la República o la Primera República, que de hecho es muy importante porque, como es sabido, es un periodo histórico complejo, con muchos actores, que ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Eso es muy importante porque precisamente como no sabemos muy bien qué ocurrió, las memorias luego son a veces hasta fantásticas, pero también es muy importante entender cómo aquellos hechos se fueron transmitiendo intergeneracionalmente hasta llegar al presente o no llegar, ¿no? O sea, desaparecer ahí en ese amasijo de lo que es nuestro pasado. ¿Por qué la forma, dirías, que más común de recordar la Primera República a día de hoy es, digamos, como una forma negativa, ¿no?, de periodo de caos, o quizás peor todavía, de ignorarla completamente como si no hubiera existido? En ese punto yo pienso que las derechas o el conservadurismo tienen más memoria que las izquierdas en general. Entonces, la memoria conservadora de la Primera República, que se empieza a fraguar incluso al final de la propia Primera República y se sigue construyendo y repitiendo durante todo el periodo de la restauración monárquica, quiero decir. Creo que de eso hablaste con la profesora Florencia, ¿no? Ese trabajo tan interesante que hizo Jover Zamora. Fue la memoria dominante de esa Primera República, que durante un tiempo tuvo una utilidad social y política, porque era como la historia de esa anti-España, de aquello que no debía volver a ocurrir. Y justo está llena de mitos, llena de elementos que no se pueden comprobar empíricamente en la historia. Entonces, esa memoria durante 30 años fue, digamos, la memoria hegemónica transmitida en los cauces más de socialización del Estado, pero también en las principales cabeceras de la prensa. Y esa memoria vuelve otra vez a convertirse en, aunque más matizada, en la hegemónica a partir del final de la Guerra Civil, y más bien a partir de ese momento casi como que desaparece, porque ya hay otro mito que sirve para justificar el Estado que se genera después del 1939. Entonces, eso va a llevar a que la Primera República, que no desaparece completamente de la memoria durante el franquismo, pero quede relegada a un lugar secundario, porque ya hay otro elemento, otro episodio que puede cumplir las funciones que hasta entonces había cumplido la Primera República. Entonces, ese relato
negativo, ¿no? O sea, la idea de la República o de la Primera República como un periodo de caos, sin ponernos a intentar ni siquiera entender qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Es un relato muy simplificado y por lo mismo muy fácil de transmitir, ¿no? Y con un impacto, porque esa es una de las diferencias importantes entre la memoria y la historia. La memoria apela a lo emocional, ¿no? Al sentimiento que produce un cierto recuerdo, entonces es mucho más fácil recordar aquello que consideramos o muy bueno o muy malo, ¿no? Sin, Sin matizaciones. Sin matizaciones, efectivamente. ¿Cómo rehabilitaron e instrumentalizaron a los republicanos de izquierda y de derecha la memoria de la Primera República antes y después de proclamarse la Segunda? ¿Y qué lectura hacían de su resultado como lección para su tiempo? Sí, efectivamente, yo creo que hay dos lecturas dentro del republicanismo de los años 30 que tampoco fue efectivamente homogéneo, ¿no? Hay una lectura previa, ¿no? Es, digamos, la manera en la que se gestiona la memoria de la Primera República o el tiempo en el que se gestiona es durante la dictadura de Primo de Rivera, como ocurrió con muchas otras cosas de la Segunda República, y hay un, digamos, un recuerdo en el que lo que se subraya son los valores de la Primera República, no los acontecimientos, ¿no? Donde los republicanos de izquierdas consideran que, por supuesto, hay cosas perfectibles y hay esa percepción de la memoria de la Primera República como una advertencia de lo que no debe de volver a ocurrir, ¿no? En los años 30. Pero, como decía Manuel Azaña en ese discurso en el cementerio civil en 1928, la idea, lo que subyacía a la Primera República, que es la idea de intentar construir un Estado democrático, ese proyecto es al que sí se le debe de dar continuidad. En el caso del republicanismo encabezado por Leroux, pues ahí yo creo que hay una amalgama entre lo que fue la Primera República, porque pues Leroux es el republicano histórico por excelencia en 1931, ¿no? Es el que tiene como credenciales de haber militado en partidos republicanos desde finales del siglo XIX, pero él, más que la Primera República en sí, lo que intenta es recoger el legado del republicanismo de la Restauración, que es un republicanismo mucho más dado a la insurrección, mucho más proclive a las conspiraciones, etcétera. Y él, digamos que esa es la memoria que él amalgama, él y su partido de la Primera República, y bueno, llega un momento en el que abiertamente dicen divorciarse de esa memoria de la Primera República y considerar que ellos están pues defendiendo otra cosa distinta. Entonces, el manejo de la memoria, fíjate, incluso dentro de los simpatizantes, de los partidarios de la República en sí, fue distinto. O sea, no la entendieron no entendieron el legado de la misma manera unos y otros. ¿Por qué Pi y Margall fue un personaje cuya herencia pues, reclamaban diferentes familias del republicanismo, aparte del anarquismo también, mientras que otras figuras, como por ejemplo el presidente Estanislao Figueras, cayeron en el olvido? Pues ahí de nuevo volveríamos a esta cuestión de que la memoria es caprichosa y muy subjetiva, porque si hiciéramos un estudio como histórico más consistente, como decía Unamuno en uno de sus textos publicados durante la Segunda República, Estanislao Figueras fue el presidente que más tiempo, o sea, más semanas o meses estuvo en la presidencia del gobierno, pero pues fue una figura que efectivamente cayó en el olvido, no porque cometiera más o menos errores que los demás, ni la intelectualidad de su tiempo y posterior, ni la opinión pública pareció considerarlo un personaje con suficiente sustancia o elementos como para guardar su memoria y convertirla en símbolo de principios y valores, ¿no? O contravalores. Y en el caso de Pi Margall, o sea, Pi Margall se convirtió en un personaje realmente blindado simbólicamente ya durante la Primera República y después durante la Restauración. O sea, cuando él llegaba a algún lugar, o sea, había como todo tipo de manifestaciones, la gente salía a la calle, era, vamos, como un popstar, pero en el republicanismo del último tercio del siglo XIX. Entonces, esa memoria mitificada de un personaje que sí tenía, desde luego no se le pueden
soslayar las cualidades que tuvo, su propuesta, su consistencia, sobre todo, ¿no? Pero en torno a él se crea todo un halo simbólico y por lo tanto, incluso durante la Segunda República, ese halo simbólico es admitido también por el conservadurismo antirrepublicano. O sea, parece que nadie considera que se puede cuestionar, salvo algunas figuras como Ortega y Gasset en su momento, a Pi Margall, que se ha convertido, o sea, cuando se convierte en símbolo, digamos que se blinda y es un poco más difícil de cuestionar. Y todas las familias republicanas se sienten de alguna forma herederas del legado de Pi Margall. Ya los he adelantado antes un poco, que para las derechas antirrepublicanas, pues la Primera República era pues el epítome de la anti-España. ¿Cómo es que ese relato se ha mantenido en las derechas con muy pocas variaciones, desde los propios tiempos de la Primera República hasta Franco y más allá? Pues yo creo que por la simplicidad del mensaje y la reiteración en las repeticiones. Casi tendríamos que recurrir aquí a estos teóricos de la historia de la comunicación social. Es como un mensaje que se repite prácticamente en los mismos términos y ad nauseam, ¿no? O sea, tantas veces que al final pues te lo acabas aprendiendo y lo acabas repitiendo sin entender a lo mejor necesariamente qué, un poco como en la película esta de La lengua de las mariposas, que seguro has visto, ¿no? Es una repetición totalmente acrítica y que sigue teniendo una función parece que política útil, porque si no, como no se habría referido a esa Primera República, por ejemplo, el expresidente José María Aznar, cuando equiparaba el Congreso español en cierto momento con el de la Primera República. O sea, la simpleza del mensaje y la repetición reiterada es lo que hace que al final la gente lo repita sin siquiera cuestionarse qué tanto de verdad hay en eso, ¿no? En eso que se está diciendo. Luego, ¿cuál era la lectura libertaria de la Primera República y cómo evoluciona esta? Porque comentas ahí en el libro que los sucesos de Casas Viejas pues, fueron un antes y un después en la percepción de las continuidades que había entre los dos regímenes republicanos. El anarquismo llega a la Segunda República con cierto desarrollo, ¿no? Hay un segmento del anarquismo que siente que interpreta que la Primera República era el inicio de una revolución social y que esa revolución social se vio a la que ellos aspiraban, ¿no? Y en la que también vieron en las formulaciones pimargalianas de su modelo de federalismo, que es un modelo muy específico. En esas formulaciones ellos vieron una manera de llegar a ese Estado sin Estado, ¿no? A una organización política en la que no hubiera un Estado y los ciudadanos se organizasen por sí mismos. Ese conato de la creación de una federación anarquista, los anarquistas de los años 30 parecieron verlo durante el sexenio democrático, pero de manera específica durante la Primera República, y esa habría sido una experiencia anarquista que habría sido frustrada por los burgueses, ¿no? O sea, digamos que la interpretación desde el anarquismo es desde una lucha de clases. La burguesía habría acabado con la posibilidad de la creación de una federación anarquista ibérica. Entonces, cuando se proclama la Segunda República, el 14 de abril de 1931, inicialmente los anarquistas la reciben con simpatía, siempre la República con esta función instrumental. O sea, no es la forma de organización del Estado a la que ellos aspiran, o sea, porque es una organización del Estado, existe un Estado per se, pero digamos está más en la línea o es como un camino hacia el fin que ellos persiguen. Entonces, los primeros meses de la Segunda República, el anarquismo, por las libertades que la Segunda República concede o da o reconoce más bien a la ciudadanía, el anarquismo se siente
cómodo dentro del régimen, pero a partir de los sucesos de Casas Viejas, pues considera que de nuevo la burguesía está traicionando el movimiento de los pueblos, y entonces a partir de ese momento pues inicia una postura totalmente contraria, no solo hacia la República del 31, sino que la hace extensiva hacia la memoria de la Primera República, ¿no? Precisamente porque como las memorias son elásticas, entonces tú la puedes contraer o distender tanto como quieras. ¿Cómo se compara la memoria de la Primera República de los socialistas y comunistas marxistas con esta que hemos visto de los anarquistas y la de los republicanos? Pues el socialismo, la memoria, digamos, comunista llega muy al final de la Segunda República, porque el partido en sí pues no tuvo tanto desarrollo durante los primeros años, ¿no? Sino ya hasta el final, y va a ser el Partido Comunista quien durante la Guerra Civil va a instrumentalizar la memoria de la Primera República, considerando que ellos son, digamos, los herederos de aquello que se había hecho en 1873. El socialismo va a tener una relación primero de simpatía, ¿no? Con la memoria de la Primera República, igual que de simpatía y de fraternidad con el movimiento republicano de los años 30, y van a concebir esa memoria también como su propia memoria, ¿no? Ese pasado era aunque no había partido socialista, ¿no? En 1873, pero ese pasado era tan suyo como el de los republicanos, hasta que también al final del bienio progresista, en el otoño de 1933, ahí se produce ese divorcio entre sobre todo un segmento del Partido Socialista y el republicanismo, y a partir de ese momento ese segmento más radical, el encabezado por Largo Caballero, igual que un poco el anarquismo, se divorcia emocionalmente de la República presente y también de la República pasada. Se alejan de esa memoria y dejan de considerarla como un acervo propio, y de hecho la silencian, ¿no? Y ahí es donde justo más o menos un año o año y pico después es cuando el incipiente Partido Comunista la va a retomar, ¿no? Y va a decir, no, pues esta memoria también nos representa, porque al final uno de los elementos fundamentales o importantes de la memoria es que permite o construye la identidad de los individuos, probablemente más que la historia en tanto que relato científico y académico. Entonces, en esa parte le permite, ese elemento identitario es incorporado dentro del Partido Comunista para darse legitimidad política, fundamentalmente. Ahora que tenemos pues una visión del recuerdo de las principales tendencias políticas, lo que quiero preguntarte es por qué formas, desde esas distintas tendencias, se utilizó la memoria de 1873 para pues criticar o, digamos, atacar directamente la Segunda República como una forma de Estado o a los gobiernos, digamos, concretos de la República. Pues yo creo que la memoria de la Primera República en el primer bienio de la Segunda no tuvo tanto una función de crítica o de ataque. Yo creo que eso va a ser sobre todo a partir de 1933, final del 33 y durante el 34 y en adelante. De hecho, pues ves que una de las fiestas oficiales de la Segunda República era el 11 de febrero, que era la conmemoración de la proclamación de la Primera República. Durante el primer bienio, lo que quizás nos resulta sorprendente ahora es la cantidad de recuerdo que hay sobre la Primera República. Es como una constante, pero una constante no necesariamente negativa, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la recuperación de los principios y valores que habían animado a ese proyecto. Hay una lámina muy bonita que aparece publicada en la Campana de Gracia, donde aparecen la Primera y la Segunda República. Es como en ese primer bienio, y muchos publicistas del momento lo dicen, España está, después de 50 años como de paréntesis en los que el tiempo de los derechos y las libertades de la ciudadanía y de la democracia se ha detenido, está retomando
algunas de las cosas en términos de principios y valores que fueron esbozadas en el 73. Por eso esa memoria en ese primer bienio es una memoria que sí tiene un punto de advertencia, o sea, en el sentido de ojo con las divisiones internas, ojo con esa suerte de inocencia del republicanismo, de pensar que los malos no son tan malos, ¿no? O sea, y que hay que castigar duramente a quienes atacan la república. Pero hay, digamos, una visión relativamente o bastante positiva de cuál fue el legado y qué es lo que la Segunda República está haciendo ahora con ese legado en términos de ideas. A partir de justo de la división que se produce entre republicanos y socialistas en 1933 y de las tensiones dentro del republicanismo, etcétera, ahí sí va a ser cuando la memoria de la Primera República se utilice más como de forma crítica, ¿no? A ver si va a acabar España convirtiéndose en una España cantonal, como lo que ocurrió en el 73, sobre las tradiciones, sobre la amenaza de un ejército monárquico contrario o traidor al régimen constitucionalmente establecido, etcétera. Entonces, yo diría que es en la segunda mitad de la Segunda República, es decir, de los meses finales de 1933 y hasta el 36, cuando la memoria de la Primera República, casi todas las culturas políticas que hacen uso de ella, y hemos visto que algunas se distancian, pero las que hacen uso de ella empiezan a verla o a instrumentalizarla como un elemento que permite señalar qué es lo peligroso, ¿no? En ese punto se empieza a olvidar la parte de los principios y valores que había estado más presente en los 2 años previos y a enfocarse concretamente en cuestiones que resultaron menos funcionales durante la Primera República. En la introducción mencionas que el expresidente Aznar comparó el Congreso salido de las elecciones generales de 2023 con el de los peores momentos de la Primera República. ¿Ese tipo de uso del pasado te parece irritante, legítimo o simplemente inevitable? Pues sí, simplemente inevitable. Hay un historiador británico que se llama L.A. Goffey, que en uno de sus libros dice que la historia no es patrimonio de los historiadores o de los profesionales de la historia, igual que hay novela histórica y series históricas, etcétera. Pues la historia no nos pertenece a quienes nos dedicamos profesionalmente a su estudio. Claro que las tergiversaciones del pasado, así cuando son tan flagrantes, y en el caso del señor Aznar, o sea, pues se está repitiendo lo mismo que otros repitieron hace 150 años. Es que la escasa originalidad del argumento debería de ponernos un poco sobre la pista de que pues algo no está bien formulado ahí, ¿no? Entonces, o sea, sí me parece inevitable, porque nosotros no, o sea, los historiadores no tenemos el control ni el dominio sobre la historia, pero lo que me lleva a pensar es que deberíamos de saber comunicar mejor y explicar mejor y pues los hallazgos que nosotros vamos encontrando en el trabajo de archivo, a través de la literatura, etcétera, para no solo para nuestros pares historiadores, sino pues para la sociedad civil, como tú haces con tus programas, porque quizás esta es la manera de lograr ir quitando o matizando, cuando menos, algunos de esos mitos e invitar a una mayor comprensión, o sea, invitar a intentar conocer más para tener la propia opinión, no aquella que nos ha llegado así casi por ensalmo. Casi de oídas. Sí, totalmente. Precisamente ahora que hablas de la academia, el 150 aniversario de la Primera República, que fue en 2023, pues generó una nueva ola de libros, artículos, congresos, debates. ¿Crees que, al menos a nivel académico, se ha superado esa mitificación principalmente negativa de 1873?
Pues yo creo que sí. Bueno, yo soy una mujer optimista en general, pero más allá de eso, bueno, primero me parece que han sido muy pertinentes porque la Primera República como objeto de estudio histórico realmente no ha ocupado para nada la agenda de los colegas, ¿no? De los contemporaneístas, de las y los colegas y Bueno, incluso mencionaste que para lo que fue el centenario, claro, como coincidía aún que estaba al final del franquismo, ¿no? Que prácticamente no se hizo nada, o incluso desde el marxismo, incluso se empeoró la cosa, ¿no? La memoria. sí, sí, o sea, cuando se cumplió el centenario en 1973 estaba pues al final de la dictadura, pues, obviamente desde el punto de vista oficial no se iba a hacer nada, desde el punto de vista académico sí hay, o sea, justo unos primeros trabajos, ¿no? Después de pues prácticamente 40 años sin saber nada de la historia de la Primera República, porque es un episodio histórico, como decía este Pérez Galdós, realmente muy complejo, donde pasan muchas cosas al mismo tiempo y que en los años 30 todavía no había sido tratado historiográficamente de manera rigurosa, ¿no? O sea, lo que se conocían eran relatos, memorias, cada quien contaba sus batallas, pero no había habido un estudio de ir al archivo, de hacer unas investigaciones. Justo en los años 30 es cuando aparecen las primeras historias de la Primera República. Y en el 73, 1900, cuando es el centenario, pues obviamente pasa muy desapercibido. El conservadurismo más antirrepublicano mantiene el mismo discurso exactamente igual de la anti-España, o sea, como si lo hubiera tomado de los heterodoxos de Menéndez Pelayo, es que no le cambia ni una coma. Y el otro discurso académico, ¿no? Profesional, pues o sea, sí empieza como a interesarse, pero luego en las décadas siguientes tampoco hay tantos trabajos, o sea, en realidad sobre la Primera República, algo más sobre el sexenio democrático, en donde ella está incluida, ¿no? Pero yo creo que nos faltan cosas por saber, cosas para poder entender esa complejidad. Digamos que todavía faltan, ¿quieres decir? Desde mi punto de vista, todavía nos falta conocer más cosas para comprender bien qué es lo que pasó en esos 11 meses de 1873. Y sí, o sea, yo creo que con motivo de la efeméride, del aniversario redondo, o sea, sí se publicaron, se hicieron trabajos, muchos muy interesantes. Algunos también reprodujeron la misma dinámica, ¿no? La misma argumentación, pero yo creo que fueron muchos más los que intentaron adentrarse en la complejidad que supuso ese periodo y cómo se llegó ahí, ¿no? O sea, porque las cosas no pasaron el 11 de febrero así de manera espontánea, sino cómo se llegó ahí y cómo se desarrolló la política, la sociedad, la cultura, etcétera, durante esos meses. Comparado con la guerra civil o la transición, que nos quedan también más cerca, pues la Primera República ocupa un lugar más marginal, ¿no? En la memoria histórica de los españoles, incluso ignorándose su importancia dentro de los procesos democratizadores de la sociedad. ¿Crees que ese olvido es un empobrecimiento? Y la pregunta más importante, ¿por qué debería importarnos la Primera República en 2026? Pues yo creo que es un poco, sí, un empobrecimiento, no te lo voy a negar, porque los experimentos políticos y sociales que se hicieron durante ese periodo, más allá de que salieran bien, mal o regular, ¿no? Eran una innovación en la manera de pensar y de actuar de la sociedad civil, y también porque quizás entender la Primera República y el sexenio democrático en su conjunto nos ayudaría también a entender más la relación de España con el mundo euroatlántico en el que se movía, porque España no era una isla, o sea, hay un estudio ya clásico que seguramente otros historiadores han mencionado, que es el de Hennessy, o sea, él, que es de los años 60, del siglo XX, vamos, o sea, él enmarcaba el proceso de la Primera República y del sexenio democrático en general dentro de un proceso revolucionario y democratizante o de naturaleza democratizadora que se produce a escala atlántica, porque también, o sea, en el Perú se está produciendo los gobiernos civiles de Manuel Pardo. En México hay también una experiencia de naturaleza democratizante durante el periodo que se conoce como República Restaurada. En Francia, en Portugal, hay, o sea,
digamos que conocer y entender la Primera República y el Sexenio Democrático también nos llevaría a pensar que España que la historia de España no es la historia de un ente isolado, sino excepcional, sí. Excepcional, o sea, esa idea de la excepcionalidad de España que creo, desde mi punto de vista, es muy poco oportuna, ¿no? Y de las conexiones que había con los demás países, ¿no? Y que si ese fenómeno se produjo, o sea, y la manera en la que se produjo, también tenía que ver con un ambiente internacional y cuando menos, pues nos da muestras de una participación de la sociedad civil, un interés de la sociedad civil en las cosas públicas que no había existido, al menos con esa intensidad de manera previa y que después tampoco, o sea, desaparecería. Entonces, que sí fue agitada la Primera República, pues eso no es discutible, ¿no? O sea, que se cometieron a lo mejor errores políticos, bueno, habría que matizar y ver, pero que la experiencia sí, en sí, entender, o sea, conocerla en primer lugar, intentar entenderla y comprender sin un prejuicio, sino desde el punto de vista de entender actores, escenarios, cronologías y demás, yo creo que nos ayudaría a entender y valorar más la democracia en la que vivimos, que a veces pareciera estar un poco devaluada. Aquí termina este recorrido para entender cómo se lee la Primera República desde distintas familias políticas. Acuérdate de que puedes comprar el libro de Lara Campos a través del enlace de la descripción. Dale a me gusta y suscríbete para más contenido de historia de España. También puedes apoyar mi divulgación en Patreon y te recuerdo que puedes darme tu correo electrónico para ser notificado para el libro de la Alta Edad Media en el que estoy trabajando. Y si quieres aprender más sobre la Primera República, no te pierdas la entrevista que le hice a Florencia Peiró. Muchas gracias y hasta pronto.